Salmo número 19, ¿cómo conocer a Dios? Este salmo nos va a hablar de dos libros. Existen dos libros para conocer a Dios. Generalmente se habla de la Biblia como el libro para conocer a Dios. ¿Sabían ustedes que hay otro libro, aparte de la Biblia, para conocer a Dios? No se vayan a asustar, no vayan a pensar que les voy a decir que es el libro de Mormón o algún otro libro apócrifo que me saque por ahí de la manga. Estoy hablando de otro libro. ¿Cuál será el otro libro adicional a la Biblia para conocer de la existencia de un creador? ¿Qué otro libro nos hablará de la existencia de un creador? A ver, ¿quién me puede decir? La creación. Exactamente, el libro de la creación. Muy bien. Aquí qué hermoso panorama. Aquí tenemos un muy buen testimonio, teniendo esas ventanas ahí, ver las montañas, ver los cielos. Bueno, pues todo esto que estamos viendo es un libro, el libro de la creación. ¿Okay? No es que haya un libro así físico, pero el contemplar la creación, que es de lo que va a hablar la primera parte de este salmo, nos va a hablar de ese primer libro, el libro de la creación, y la segunda parte de este salmo nos va a hablar del otro libro, que es las escrituras, las sagradas escrituras. ¿Okay? Así que bueno, pues este salmo es un salmo que en el pueblo de Israel se lee por tradición en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés que les estoy anunciando que vamos a celebrar en Toledo, España. Bueno, en esa fiesta de Pentecostés que se conmemora 50 días de la Pascua, ¿quién sabe qué se conmemora en la fiesta de Pentecostés? ¿Alguien recuerda qué celebramos en Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50, en relación a los 50 días que se cuentan desde la Pascua, desde la salida de Egipto. 50 días después el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que recibió el pueblo de Israel? Recibe las tablas de la ley, la revelación. Tuvo un encuentro, un contacto con el creador del universo. ¿Ustedes se imaginan eso? Tener un contacto físico, literal, con el creador del universo. Estamos hablando de que, de acuerdo a las escrituras, está el número de cuántos hombres salieron de Egipto, cuántos israelitas salieron de Egipto, varones, no se cuentan las mujeres ni los niños, pero salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que si le echan cuentas, conservadoramente, alrededor de 2,5 millones de personas, conservadoramente, al pie de una montaña, y me alegra estar aquí frente a una montaña. La única diferencia es que está muy verde. Si ustedes van al monte Sinaí, a lo que es actualmente esa región de Sinaí, es desértico, es todo café, pero pues hagan de cuenta una montaña así. Imagínense al pie de esa montaña, y qué curioso, estamos aquí como que al pie de esa montaña. Estamos al pie de una montaña, imagínense nada más, en vez de los que somos aquí, alrededor de 2,5 millones, 3 millones de personas contemplando, que de acuerdo al relato de Éxodo, contemplando que de repente se les manifiesta ahí el creador del universo. Eso sí está increíble. ¿Y cómo fueron testigos de eso? Y bueno, a diferencia de las diferentes religiones del mundo, ¿cuál es la diferencia entre la fe hebrea y las diferentes religiones que hay en el mundo? Bueno, las diferentes religiones han surgido por un fundador, por un líder, un iniciado, uno que dice, pues ahora yo les voy a dar la revelación de Dios, y este líder empieza a formar su religión, y de ahí se forman las religiones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la fe hebrea? Que no fue como que Moisés o un iniciado, un líder ahí, sino que todo el pueblo fue testigo de una manifestación ahí, literal, del creador del universo. ¿De qué manera se manifestó? Bueno, si leen ahí el libro de Éxodo, dice que el monte humeaba, que había humo en el monte, y curiosamente hay una serie de expediciones que se han hecho a lo que es actualmente el monte Sinaí, que no está, como dice la tradición, en la península de Sinaí. Por años se ha dicho que Sinaí, el monte Sinaí, está en la península de Sinaí. De hecho hay tours para ir a esa región de Sinaí. Hay un monasterio ahí, el monasterio de Santa Catarina, y bueno, siempre a los tours los llevan ahí. Pero hallazgos más recientes, investigaciones arqueológicas más recientes, muestran que no está ahí. Y bueno, tenemos una evidencia bíblica de que el monte Sinaí no está en la península de Sinaí, sino el monte Sinaí
está, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en Arabia Saudita, en Arabia, en lo que actualmente es Arabia Saudita. Y bueno, pues hay videos incluso ahí en YouTube, ustedes pueden buscar ahí videos sobre el monte Sinaí en Arabia, y hay videos que han hecho del monte y cómo la parte de la cima del monte está negro, todo el monte es café y la cima del monte negro quemado. Y bueno, dicen, wow, ahí hay una evidencia de que, bueno, como que hubo fuego ahí, ¿no? Y bueno, dice el relato que efectivamente había fuego y que Dios se manifestó ahí con fuego y una voz audible que los israelitas escucharon diciéndoles: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y semejanza de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar, no tomarás mi nombre en vano, etc. Y ya conocen todos los mandamientos, ¿no? Entonces, esa es la revelación máxima. Entonces, como en el monte Sinaí al pueblo de Israel se les manifiesta, se les da las tablas de la ley y ahí empieza la revelación de Dios. Entonces, por eso este salmo, por tradición, se lee en la fiesta de Pentecostés, para conmemorar el aniversario de la entrega del libro de la Torah, del libro de la ley, del libro de la instrucción, ¿ok? Y bueno, pues en la introducción del salmo, ahí en algunas de sus Biblias, quizás en sus Biblias van a ver ahí que dice: al músico principal, salmo de David. ¿Quién escribió este salmo? Ahí está escrito, el rey David, salmo de David. Y este subtítulo que aparece ahí, al músico principal, bueno, los salmos eran canciones, eran himnos que escribía David o los otros autores, que tenían el propósito de ser cantados en el templo. Ya una vez que se estableciera el templo, David se encargó de hacer toda la liturgia, todos los cantos, el culto en el templo, y este es un salmo que se le entregaba al director de la orquesta para tocarse ahí en el templo de Jerusalén. Y también hemos aprendido, los que han estado siguiendo esta serie de los salmos, ¿quién de aquí ha estado siguiendo la serie de los salmos? ¿Okay? ¿Han estado escuchando? Bueno, a ver si es cierto, a ver si se acuerdan. ¿Qué también significa principal? ¿Cómo también lo traducimos del hebreo? Al que venciera. Muy bien, muy bien, muy bien. Lemenatsea. ¿Alguien está escuchando? Es que, bueno, yo a veces estoy hablando y bueno, no tengo a nadie más que a mi esposa y a mis hijos. Y bueno, pues no sé si realmente están escuchando. Entonces, ya que me hayan dicho aquí que quiere decir eso, entonces, bueno, alguien está escuchando. Entonces, Lemenatsea, al que venciere. ¿Okay? Entonces, estos salmos también pueden ser dedicados a aquel que venciere. En el libro de Apocalipsis se habla de que al final, cuando se establezca el reino, quienes van a heredar el reino, ¿quiénes son? Los vencedores. El reino fue preparado y está siendo preparado para los que vencieren. ¿Y qué necesitamos para vencer? Ahí mismo está escrito: y ellos le han vencido, ¿cómo? Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquellos que menospreciaron su vida en este mundo, que menospreciaron las cosas materiales, las riquezas que este mundo te puede ofrecer, por conocer a Dios, ellos son los que vencerán, ¿ok? Y justamente de eso nos va a hablar este salmo, o sea, cómo podemos vencer, que es de mucho más valor que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Y bueno, pues ahora sí comienza diciendo en el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí se usan dos palabras diferentes. Una es cielos y otra es firmamento. En español no podemos notar muy bien la diferencia, pero en hebreo la palabra cielos es la palabra shamaim. Los shamaim, ¿de qué habla shamaim? Shamaim se refiere al universo, a las galaxias, al cosmos. Entonces dice el cosmos, el universo. Y eso, ¿cuándo podemos observar un poquito mejor el cosmos, el universo? Pues en la noche, o con un telescopio, ¿no? O ahora con los grandes telescopios que hay en la astronomía, el telescopio Hubble, y que han empezado a examinar las diferentes galaxias. Desde que se tiene acceso a esos avances tecnológicos, estos grandes telescopios, y que puedes observar la grandeza del universo, y que te das cuenta, en comparación con las galaxias y el universo, lo que es el planeta Tierra, o sea,
¿Qué piensas? No sé si alguna vez han visto algún video de esos que te muestran el tamaño de la Tierra, tamaño de la galaxia, en comparación con otras galaxias y otros planetas. ¿Han visto esa clase de videos? Bueno, cuando ves toda esa grandeza del cosmos y esas galaxias y a cuántos millones de años luz está para lo que se alcanza a observar, y eso es lo que se alcanza a observar, pero hay otras cosas que ya no alcanzamos a observar. Entonces, ¿qué te muestra eso? Lo que dice aquí, los cielos, el cosmos, el universo, ¿qué dice? Cuentan, anuncian. ¿Qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Gloria tiene que ver con la majestad, con la grandeza de Dios. Ahí es donde te das cuenta que Dios es muy grande. Hay un video que incluso se los dejo de tarea, lo pueden buscar en YouTube. También está traducido al español. Está en inglés, pero está traducido al español. Se llama God is big. Dios es muy grande. ¿Cuándo te puedes dar cuenta que Dios es muy grande? Cuando contemplas el universo. Dices, ¡qué barbaridad! O sea, el planeta Tierra, que es como un grano de arena en función del universo, es algo impresionante. En ese video hacen una comparación del planeta Tierra y luego lo ponen el planeta Tierra en comparación con el Sol y luego el Sol comparado con otra estrella, y entonces te das cuenta que si el planeta Tierra es un grano de polvo, entonces tú y yo, ¿qué somos? O sea, somos como un átomo, somos una cosa insignificante. Y me gusta un video, me parece que este video hay por ahí otro video que dice, este es el planeta Tierra, y pone ahí un puntito ahí que apenas se ve, y dice, ahí están todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todos nuestros enojos, todos nuestros pleitos, ahí en ese puntito, ahí están. Ahí es cuando te das cuenta de que le estamos dando demasiada importancia a las cosas. Hay alguien tan grande, y es justo lo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y después dice, y el firmamento, y esta palabra firmamento es la palabra raquía, en hebreo, que tiene que ver con la atmósfera, de la atmósfera hacia acá. Entonces el firmamento, ya lo que alcanzamos a ver, la atmósfera donde ya está todos estos gases, todo lo que nos permite vivir. Y dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y una vez que tú ves el vasto universo, y hay ahorita una teoría muy interesante, de hecho hay un video, otro video que les recomiendo, y les estoy recomendando videos de este tema porque dicen los rabinos que comentan este salmo, que si tú no sabes de astronomía, un poquito aunque sea, o sea, no se trata de que seas astrónomo, pero si no sabes de astronomía, dice, no vas a apreciar la gloria de Dios, no vas a apreciar la belleza de este salmo. Tienes que saber un poquito de astronomía. Y hay un video por ahí que también está saliendo que se llama The Principle, que es una entrevista a científicos modernos que están empezando ellos a decir que todo lo que conocemos del universo y del cosmos, actualmente los últimos hallazgos en cosmología están demostrando que todo lo que antes sabíamos del cosmos es mentira. O sea, que los nuevos descubrimientos, los nuevos hallazgos que están viendo es que esto es algo extraordinario y que la Tierra, el planeta Tierra, es un lugar único en el universo. Porque por mucho tiempo, y ustedes saben que, no sé si sepan de que el hombre ha tratado de hacer contacto, a ver si hay vida en otros planetas, si está buscando vida, y hay mucho tiempo tratando de ver si no estamos solos, porque al ver esta grandeza del universo, dice, bueno, ¿cómo es posible que en esta grandeza y tantas galaxias, cómo es posible que nada más hay vida aquí? O sea, como que no suena muy lógico. Pero bueno, de acuerdo a este video y algunas nuevas investigaciones que se están haciendo, algunos científicos están llegando a la conclusión que en todo el universo, el único planeta que está en una posición privilegiada y en unas condiciones exactas para que haya vida, es el planeta Tierra. Entonces, tal pareciera que todo lo que existe solamente es para darle testimonio a los habitantes que están en el planeta Tierra acerca de la grandeza y la gloria de Dios. Como si todo lo que Dios creó solamente es para este planeta Tierra se maraville. Pero que todo, que el centro, como algunos llegaron a decir, que el centro del universo, que realmente donde Dios deposita toda su plan y toda su grandeza, está en el planeta Tierra. O sea que dice, pues por algo llevamos años y no hemos hecho contacto.
Y bueno, ya el tema de los extraterrestres y esas cosas, bueno, eso ya más bien no es el tema de hoy, nada más para dejarlos picados. Eso más bien tiene que ver con Génesis 6, los Nefilim, ¿ok? No son extraterrestres, bueno, en un sentido son extraterrestres porque habitan también en el espacio y todo, pero eso más bien tiene que ver con los ángeles caídos, pero no es el tema de hoy. Entonces, comienza el rey David maravillándose con el cosmos, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, esta naturaleza, esto que estamos viendo aquí, esto como que fue diseñado, planeado específicamente por Dios, para a los habitantes de este planeta manifestarles su grandeza, su gloria, pero más allá de eso, lo que vamos a ver al final de este salmo. Y dice el verso 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y aquí nos habla del día y de la noche. Ahora, para mirar el cosmos y para mirar las estrellas, pues, ¿cuándo es cuando podamos ver las estrellas y el cosmos? ¿Cuándo lo podemos ver? Pues en la noche, ¿no? En la noche. Entonces dice, una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces en la noche, mientras observamos, y sobre todo si estamos en un lugar donde no hay mucha luz, no sé si alguna vez han estado en la carretera o en la selva o en algún lugar así donde no hay luz eléctrica y ves el cielo y es algo impresionante, como están ahí cerquita todas las incontables, es una cosa increíble. Y en la noche, la noche es sinónimo a veces de temores del ser humano, de preocupaciones del ser humano. Fíjense qué contraste de Dios tan lindo, de que en la noche, cuando somos más propensos a reflexionar, a ya no estar ocupados con los afanes del día, que en la noche pues ya como que te pones a pensar, sobre todo si estás en un lugar, así como les digo, en el desierto, en la carretera, en las afueras, y en la noche que empiezas a ver las estrellas, ¿qué piensas? ¿Qué te hace reflexionar a eso? Bueno, dice, una noche a otra noche declara sabiduría, y un día emite palabra a otro día. En el día, bueno, pues en el día podemos estar agradeciendo. El día es como al estar haciendo nuestras actividades, el día, aunque no hay palabras que vengan de Dios, el hecho de que día con día tengamos provisión y sale el sol y tengamos provisión, tengamos comida, el día es una oportunidad para darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la provisión diaria que tenemos. Y la noche, pues es un momento especial para declarar la sabiduría de Dios. Hubo un hombre muy famoso en la Biblia que en un momento, por una serie de tragedias que le sucedieron, empezó él a desconfiar de la justicia de Dios, empezó a desconfiar de Dios. ¿Saben de quién estamos hablando? Un hombre que le pasaron todas las terribles tragedias, bueno, Job, ¿ok? Y Job, hay un momento en que empieza a dudar de la justicia de Dios, empieza a cuestionar a Dios, y al final Dios le contesta dándole una cátedra de sucesos que acontecen en el día, de cómo cada día Dios se preocupa de proveerle el alimento a las bestias salvajes, a los cachorritos de los leones, a los crías de las cabras monteses, y le empieza a decir a Job, ¿has visto el embarazo de las cabras monteses? O sea, ¿estás al pendiente de las cabras monteses? ¿Estás al pendiente de los cachorritos de león? ¿Estás al pendiente de todo lo que sucede? O sea, Dios le empieza a decir a Job, ¿cómo te atreves a cuestionarme de que no estoy en control, cuando nada más observa la naturaleza? Observa estos canales de los animales, de Animal Planet o Discovery Channel y todo eso, y cómo puedes ver la maravilla de la creación y cómo Dios sustenta la naturaleza. O le pregunta también, ¿o has tú sacado las constelaciones? ¿Has visto las constelaciones? ¿Has visto el orden de las constelaciones y las órbitas? ¿Has visto todo eso? Entonces, pues ya que le da una cátedra a Dios a Job para que deje de estarse quejando y para que confíe, ¿qué hace Job ya cuando Dios le da esa cátedra? ¿Qué dice Job que hace? Dice que se pone la mano en su boca y dijo, pongo mi mano sobre mi boca, o sea, ¿cómo me atreví a cuestionarte? O sea, Señor, eres muy grande. Entonces, la próxima vez que
que tengas temores, que dudes, que desconfíes de la grandeza, de la sabiduría de Dios, bueno, vete a un lugar apartado, un lugar donde puedas ver las estrellas, y ahí te vas a dar cuenta de la gran sabiduría de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que no tienes que estar dudando si te va a proveer, si vas a sacarte de la problemática en la que estás. Te vas a dar cuenta que si Él tiene control de todas las órbitas, ¿acaso no va a tener cuidado de ti? Si tiene cuidado de los pájaros al amanecer, que andan los pájaros de un lado para otro, y empieza a amanecer, empieza a salir el sol, y ya los pájaros andan yendo por su comida. Y es justo lo que Jesús aconsejó a sus discípulos, diciéndoles: no se afanen por la comida, no se afanen por qué van a comer o qué van a vestir, no se afanen por eso. Miren las aves de los cielos, que no tienen graneros, no trabajan, no acumulan en graneros, pero su Padre que está en los cielos les alimenta. ¿Sí? Entonces, ahí da el antídoto para que no estés preocupado si vas a tener lo suficiente para subsistir. El antídoto es: salte al amanecer, en vez de que te vayas levantando como ya a las 12 del día, todo deprimido y no encuentro trabajo y qué voy a hacer. Bueno, pues levántate saliendo el sol y empieza a ver a los pájaros, que los pájaros no están afligidos jamás. Los pájaros jamás tienen que ir a una terapia de psicólogo, y nunca vas a ver un pájaro así afligido, ¿qué voy a hacer? Y no va a haber mañana suficiente comida, ¿y qué voy a hacer si estoy preocupado? No, el pájaro no está preocupado, pues los pájaros andan. ¿Cómo andan los pájaros? Pero y no paran, o sea, no se preocupan, pero se ocupan. Entonces no te preocupes, ocúpate, haz lo mismo que los pájaros. Levántate temprano, ¿ok? Y ve a buscar alimento, vas a encontrar alimento. Es más, los pájaros, y hay lugares, hay unos restaurantes, que estás tú comiendo y pájaros casi vienen y se meten a tu comida y todas las migajas y se las echan ahí, ¿no? Entonces ya en un caso extremo, pues hazle como los pájaros. Vete ahí a los restaurantes y todas las obras que vayan dejando, los que van por ahí al McDonald's y todo, pues de ahí te puedes alimentar. Ya en un caso extremo, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, hay gente que vive así. Hay gente en Estados Unidos que dice: yo no necesito dinero, no necesito tarjeta de crédito, yo vivo de lo que sobra. Me voy a los supermercados y todo, y las frutas esas que ya las van a tirar, pues me las echo. ¿Y crees que puedes vivir de eso o no? O sea, ¿podemos vivir de eso o no? La verdad, podemos vivir. Hay mucha gente, hay millones de gente que viven de eso. Entonces, un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras en la creación, en este libro de la creación. No hay lenguaje. Dios no nos está hablando con un lenguaje ni con palabras, ni es oída su voz, no es oída la voz de Dios. Por toda la tierra, sin embargo, en el verso 4 dice: por toda la tierra salió su voz. Ahora, esto de la palabra voz aquí en hebreo tiene que ver con un lenguaje no necesariamente audible. Es un lenguaje como de mímica, como de señas. Como que Dios nos está haciendo señas a través de la creación. Cada aspecto de la creación es como una seña que Dios nos está haciendo de que: oye, no te preocupes, yo estoy aquí. Yo estoy en control. Mira, estoy alimentando a las cabras monteses. Tengo cuidado de ti. Estoy alimentando a los pajaritos. Yo tengo cuidado de ti. No desconfíes. Tú, si los pájaros tienen alimento, ¿cuánto no valéis más ustedes, hombres de poca fe? Dijo Jesús, ¿no? Entonces, dice: no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Esta mímica, este lenguaje no necesariamente audible, salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y ahora nos va a hablar de lo que por muchos siglos y en muchas culturas ha sido un objeto de culto y de adoración. A lo largo de la historia, si analizamos las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones prehispánicas en América, o los egipcios, o todas esas culturas antiguas, ¿qué tenían en común esas culturas en cuestiones de religión y de adoración y de culto? Que muchas de las culturas adoraban, pensando que
era la fuente de su vida, de su sostenimiento, porque las cosechas, la agricultura, pues dependía de ese objeto. ¿Cuál era la fuente al que muchas civilizaciones le rendían culto, literalmente? Le hacían sacrificios a ese objeto, al sol. Y ahora nos va a hablar del sol. Fíjense, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Tabernáculo para el sol. En lo que estamos viendo, pues está el sol como si la habitación del sol fuera la tierra. La tierra como la habitación de los rayos del sol. Gracias al sol, o sea, bueno, no gracias al sol, aquí ya nos está revelando quién creó al sol. Pero si solamente nos concentramos en el sol y no tenemos una conciencia más allá de que es obvio que el sol no es eterno y no siempre permaneció ahí, y sabemos ya por cuestiones científicas, pues que el sol es una estrella simplemente que tiene un tiempo de duración, ¿no? Y bueno, pues cuando vemos al sol como nuestra fuente de vida, bueno, ve lo que dice, el esposo, el sol, es como su habitación es la tierra, y dice, hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo. La palabra tálamo aquí es la palabra jupá. Mañana los que vayan a la boda van a ver qué es un tálamo. El tálamo es una jupá. La tradición judía se utiliza para las ceremonias de boda, para casarse, como una especie de techito de tela, como se ponen 4 palos y se pone un lienzo de tela, y los novios se ponen debajo de ese lienzo de tela, que se llama tálamo, jupá, como un techito. ¿Y por qué? ¿Qué representa? ¿Qué significa eso? Bueno, en las bodas eso es una representación del monte Sinaí. Es una representación de cuando el pueblo estuvo debajo del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Entonces esto es como, incluso de acuerdo a la tradición, dice que al estar la gente ahí debajo del monte Sinaí, que el monte Sinaí como que les cubría, como si fuera una especie de techito, y ahí se llevó a cabo el matrimonio, la alianza entre Dios y su pueblo. Entonces, para conmemorar esa alianza de Dios con su pueblo, en las bodas hebreas se utiliza ese techito de tela en las 4 esquinas, que en realidad es un manto de oración. Todo judío en las mañanas se usa un manto de oración. Yo ya no lo traigo para viajar, porque la vez pasada se me perdió mi maleta. ¿Lo traes por ahí? A ver si... bueno. Bueno, pues lo puedes sacar si quieres. Bueno, ahorita se los voy a enseñar. Yo también creo que traigo por aquí uno. Y bueno, ahorita no lo voy a enseñar. Bueno, es un manto que tiene en las 4 esquinas. Miren, este es. Ok. Bueno, los que están escuchando nada más la grabación, busquen en Google Talit y ya van a ver ahí que es un manto de oración, y van a ver que es un manto de oración. Este es un manto de oración que cuando hay una boda, bueno, se le ponen 4 palitos un palito en cada esquina, y a ver si alguien me ayuda a ponerlo. Y los novios se meten aquí debajo. Obviamente está muy chiquito, pero se puede hacer así más grande. Y es más, pueden ver la película del violinista en el tejado, y van a ver ahí una boda y cómo están ahí sosteniendo el talit, y los novios aquí debajo, y empiezan a hacer los votos matrimoniales. Y esto es una representación de que, ¿sabes qué? Vamos a vivir bajo la alianza con Dios. O sea, nuestro matrimonio se va a basar en los mandamientos, en el pacto, en la alianza que Dios hizo con nuestro pueblo Israel. Por eso ahí se entrega el anillo y se dice: con este anillo me caso contigo según las leyes que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. Esa es la manera en que se lleva a cabo una boda, ¿ok? Así que aquí nos habla de que nos hace una referencia al sol, como, vean lo que dice, como esposo que sale de su tálamo. Y también lo que representa este tálamo, esta jupá, es el futuro hogar de los novios. En la ceremonia religiosa, en la ceremonia nupcial, pues se anuncia que ya los novios pues van a vivir juntos. Y era tradicional en la ceremonia nupcial, en tiempos bíblicos sobre todo,
que la manera en que de acuerdo a la Biblia se lleva a cabo la ceremonia nupcial, y ahí se los paso como tipo si se quieren ustedes casar así cuando se van a casar, que es mucho más bonito de las bodas en Occidente. La ceremonia de bodas en Israel consiste en dos etapas. La primera etapa se conoce como el compromiso o la consagración, que es el momento en donde el esposo le propone a la esposa y se comprometen en matrimonio, y en ese momento se firma un documento donde ya prácticamente ante la sociedad ya son marido y mujer, pero no viven juntos luego. Eso era en tiempos bíblicos, ahora ya se hace juntos, pero en tiempos bíblicos no era así. Se firmaba el documento de bodas y ya ante la sociedad ya eran marido y mujer, pero todavía no vivían juntos. ¿Por qué? Porque el novio se tenía que ir a la casa del papá a preparar la casa donde iba a vivir con la novia. El papá, eran sociedades patriarcales, el papá, pues todos se dedicaban al oficio del papá, el papá tenía su propiedad, su terreno, y en la propiedad del papá, cada hijo que empezaba a formar su familia, el papá le regalaba un pequeño terrenito ahí en la propiedad del papá, y ahí iban viviendo todos, cada quien juntos, pero separados, ¿no? O sea, cada quien en su pequeña jupa, cada quien en su pequeña casita, ¿no? Eran casitas no como ahora tremendos caserones, no, eran casitas pequeñitas, de piedra, o de adobe casi, o cuando andaban en el desierto, pues eran nómadas, eran tiendas de campaña, y entonces se llevaba a cabo el matrimonio, se firmaba lo que se llama la ketubá, un documento de bodas, y en ese momento el esposo, ya era el esposo, se iba a la casa de su papá, y la mujer se regresaba a la casa de sus papás, y el esposo se iba a preparar y a construir la casa donde iba a llevarse a vivir a su esposa. Y mientras tanto la esposa, ¿qué hacía? Era un periodo como de un año. En ese periodo como de un año, ¿qué hacía la esposa? Pues también se estaba aprendiendo a todo lo que iba a necesitar como esposa, a cocinar bien, que no se le quemaran ahí los frijoles, la costura, pues todo lo que requiere una ama de casa, ¿no? Entonces la mujer se estaba preparando, el esposo se estaba preparando, y la familia se estaba preparando porque el día de la ceremonia de boda echaban la casa por la ventana. O sea, tenían que invitar a prácticamente toda la aldea, todo el pueblo. No sé si han visto en pueblitos cómo se hacen tremendas bodas, y las bodas generalmente duraban 7 días. Entonces estamos hablando de que era un fiestón en que la familia invertía y echaban la casa por la ventana. Entonces, en ese año, en ese periodo de año, pues no se veían prácticamente. El novio y la novia no se veían. Eran esposos, pero no se veían, no se mensajeaban por WhatsApp, no había nada. No había contacto en un año. Bueno, con eso van a entender lo que hizo Jesucristo, lo que hizo Yeshua. Voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté hoy, también ustedes puedan estar. O sea, Jesús lo que hace es exactamente una ceremonia nupcial. ¿Cuándo se casa? ¿Cuándo es el momento en que Yeshua hace el compromiso nupcial? En la famosa, conocida como Santa Cena, que en realidad no fue la Santa Cena, fue la Pascua, la celebración de la noche de la Pascua, que tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre que se derrama por todos ustedes. Bueno, en ese momento, Él está llevando a cabo una boda. ¿Con quienes estaban ahí? Los 12. Los 12, ¿qué representan? A las 12 tribus de Israel. Y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir? Los 12 apóstoles están representando al pueblo de Israel, que es la esposa de Dios, pero que fue infiel. ¿Por qué? Porque Israel no se mantuvo fiel al pacto. Israel apostató, Israel se fue con sus amantes, Israel se fue con otros dioses, y entonces Dios, en su gran amor, envía a su hijo como el esposo, representando al esposo, representando a Dios en su papel de esposo. Viene el hijo y le dice a estos 12 apóstoles: esta es la copa del nuevo pacto. En otras palabras, voy a renovar el pacto matrimonial con el pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel. Ustedes pecaron, fueron infieles, y de acuerdo a la ley, ¿qué se le hacía a una esposa adúltera? De acuerdo a la ley, una esposa adúltera merecía la muerte. Entonces lo que está diciendo Yeshua proféticamente es: bueno, en vez de que tú mueras, yo voy a morir. Yo voy a dar mi vida por ti. Ahí está la grandeza del romance de Dios por su pueblo.
de que en vez de ser destruido el pueblo, yo voy a dar mi vida por ti. Ese es el amor de Dios por su esposa, por sus escogidos. Entonces, después de eso les dice, ok, voy pues a preparar morada, y si me fuere, volveré una vez más, y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también ustedes puedan estar. Y mientras tanto, ¿cuál era la costumbre en ese periodo de separación? La costumbre era que el papá del esposo le estaba mandando regalitos a la esposa. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente mientras no estamos con él? Pues ahí están los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son los regalitos que el papá nos está enviando. ¿Para qué? Para prepararnos y estar. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu? A ver, repitan conmigo, estudiantes, dones del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esos son los dones del Espíritu, que nos los envía. ¿Para qué? Para que los estemos preparados, para que cuando venga el esposo no estemos ahí todos enojados y amargados y gruñones, ¿no? Los dones del Espíritu son que tenemos que estar preparados. O sea, una novia tiene que estar preparada para el esposo, ¿cómo? Pues con actitudes, con una buena disposición, porque no sea una esposa gritona, enojona, iracunda, etcétera, etcétera. Usted ya sabe. Entonces, bueno, ya una vez que se llevaba la ceremonia nupcial, pues imagínense el novio estaba esperando con ansia el momento de la ceremonia nupcial, porque ¿qué pasaba en el momento de la ceremonia nupcial? Bueno, hagan de cuenta que pues vivían así en aldeas, venía el novio en el momento más inesperado, la novia tenía que estar lista, porque podía ser la fiesta, generalmente las fiestas se iniciaban pues a la puesta del sol, empezaba la pachanga y el baile y todo, y ya cuando toda la fiesta estaba preparada, ya todo, la comida, el vino, todo estaba listo. Ahora sí el papá le decía, y que ya la casa estaba construida, ya el lecho matrimonial ya estaba ahí con los pétalos de rosa, ya estaba todo así perfecto. Entonces el papá supervisaba, veía, ok, ya todo está listo, y le decía al hijo, ok hijo, ahora sí, ve por tu esposa. Por eso Jesús, cuando le preguntan cuándo era el día y la hora, cuándo era que él iba a regresar, él dijo, eso solo lo sabe el Padre. ¿Por qué? Porque así era la costumbre. El Padre sabe. Entonces el Padre le decía al hijo, ¿estás listo, hijo? Ya estás en edad de merecer, ve por tu esposa. Llegó el tiempo. Han llegado las bodas del Cordero. Y la esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino y resplandeciente, y el vino lino son las acciones justas de los hombres. ¿Ya? Entonces ahora sí, el esposo iba en la noche con sus amigos, con un shofar y con las antorchas rumbo a la casa de la esposa, y la esposa todo el tiempo tenía que tener su ajuar, su vestido todo listo, y sus lámparas de aceite, y sus acompañantes, porque de repente podía escuchar el sonido del cuerno del shofar, el cuerno carnero, que se escuchaba y lista, ya tenía que tener todo listo para salir con sus damas y empezar la procesión rumbo a la casa del esposo y consumar la boda. ¿Ok? Así que bueno, pues cuando finalmente ya se la llevaba, en el momento que iniciaba la fiesta, de hecho no iniciaba toda la fiesta, fíjense cómo era. Llegaba ya el esposo con la esposa, se metían a la cabañita, a la casa que él había preparado, y consumaban el acto matrimonial. Era lo primero que sucedía. Consumaban el acto matrimonial, y entonces salía el esposo con una sonrisa de oreja a oreja. Salía de la jupá, salía del tálamo, y ahora sí empieza la fiesta. 7 días de fiesta, corre el vino, corre la comilona, y ahora sí ya todos se acercan. Bueno, todo eso de estas ceremonias nupciales es exactamente lo que proféticamente pasará cuando venga el Mesías, cuando venga Yeshua. Entonces, bueno, volviendo a la analogía del sol, dice, y como esposo que sale de su jupá, o sea, como que la mañana es como alegría. O sea, el ver que el sol sale debería de causarnos alegría. El sol como que se renueva, otra vez sale. Como esposo que sale de su tálamo, la próxima vez que leas este texto te vas a acordar del novio que sale de su jupá después de haber estado con su esposa y sale feliz. Cuando te vas a tener en la mañana prohibido estar triste.
La mañana sale el sol y wow, qué lindo, es una nueva oportunidad. Dice la Escritura, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Dice como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y bueno, dice, de un extremo de los cielos, y luego dice, se alegra cual gigante. Esa palabra gigante, en hebreo es la palabra gibor, que tiene que ver con un poderoso. Dice, se alegra como un poderoso para correr el camino, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. O sea, la presencia del sol, el calor del sol, está presente en toda la tierra. Y ahí concluye el primer libro. Ahí concluye el primer libro de la creación. ¿Qué pasaría si aquí terminamos el Salmo? Solamente con lo que nos habló del cosmos y las galaxias y la atmósfera y todo lo que sucede aquí, y el sol, el recorrido que hace el sol y cómo el sol cada mañana vuelve a salir y nos alegra y todo eso. Con eso podríamos ya decir, ok, ya entendí, ya conozco a Dios, ya conozco perfectamente a Dios. ¿Sería suficiente? No. Todo esto nos habla de la existencia de Dios. Pero para conocer los atributos de Dios, para conocer el carácter de Dios y para conocer la identidad de Dios, entonces necesitamos la segunda revelación. La revelación que fue dada en el monte Sinaí. Y ahora sí, del versículo 7 al versículo 14, nos va a hablar de la revelación definitiva. Por eso es, por más que estudies ciencias naturales y biología y cosmología y astronomía, y por más que te metas al estudio de las ciencias, pues a lo mejor te vas a maravillar con que wow, el creador es algo extraordinario. Como dijo Albert Einstein, el creador no juega los dados, el creador no juega al azar, o sea, es algo increíble. Los más grandes científicos, Isaac Newton, pudieron confirmar que evidentemente existe un creador, ¿no? Pero hasta ahí. Pero saber que existe un creador no es suficiente. O sea, la creación solamente nos anuncia su existencia. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa. Como dice Romanos capítulo 1, las cosas invisibles de Dios son se muestran de manera clara por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. ¿Ok? Al conocer la creación, bueno, no hay excusa de que Dios existe, pero hasta ahí. Ahora, ¿quieres saber cómo conocer a Dios? Ya viste que es grande, ya viste que es muy generoso, ya viste que es extraordinario, pero ahora quiero conocerle de manera más íntima. Quiero saber cuál es su propósito para mi vida. Ok, como dijo Albert Einstein, ¿juega los dados Dios? O sea, hizo esta grandeza, esta perfección, estas galaxias, este planeta Tierra que tiene las características perfectas para que exista la vida, que tiene la inclinación perfecta para que exista la vida, que tiene la distancia del Sol perfecta para que exista la vida, que tiene la luna que le da vueltas perfecto, que sin eso no podía haber vida. O sea, ¿será que todo eso fue un conjunto de accidentes al azar, nada más porque sí? ¿O será que esa grandeza y ese creador tan sabio tiene un propósito para la creación? ¿Ustedes qué piensan? Pues es obvio, no es lógico. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo podemos conocerle? ¿Cómo podemos saber de él? Ahora sí, vamos al segundo libro, ver a partir del versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Ok, ahora sí, ¿estás listo? ¿Ya te convencí que existe Dios? Bueno, ¿ahora sí quieres conocer a ese Dios? Bueno, aquí está la clave para conocerle, la ley. Y esta palabra ley en hebreo es la palabra Torah. ¿A qué se refiere el rey David cuando escribe la Torah del Señor es perfecta? ¿A qué se refiere? ¿A qué texto de la Biblia se está refiriendo? Se está refiriendo específicamente a los libros de Moisés, a lo que se conoce como el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de la ley. De hecho, por aquí tengo el libro de la ley. Ya les enseñé el talí. Ya les voy a enseñar el rollo de la ley. Cuando dice la ley del Señor es perfecta, el rey David se está refiriendo a esto.
al rollo de la Torah. Ahora, actualmente en las Biblias, pues ya las Biblias las tenemos como un códice, o sea, ya de este tipo, pero en la época del rey David, en esta época no existían las escrituras de esta manera. Existían en pergaminos que se enrollaban como este. Esto es el rollo de la Torah, que se escribía de manera continua, no estaban separados los libros, así Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Era un escrito de principio a fin, que se escribía sobre pieles de cordero principalmente, y se cosían los fragmentos, y ahí se escribía, y luego se enrollaban. Entonces, de manera que si tú quieres leer, se ponía así en una sinagoga, se ponía así, se levantaba y se empezaba a hacer la lectura. Y por eso es que les decía que en la fiesta de Pentecostés, cuando se hace la lectura en Pentecostés, se recita este salmo, porque la Torah, el libro que escribió Moisés, esa es la revelación final de la naturaleza de Dios, de los planes y de los propósitos de Dios. Así que a esto se estaba refiriendo el rey David cuando dice la ley, la Torah. La palabra ley se podía traducir mejor como la instrucción de Dios. Aquí están las instrucciones divinas. La instrucción de Dios, ¿qué dice que es? Es perfecta. La instrucción de Dios es perfecta. Ahora, esta palabra se tradujo aquí como perfecta, pero es la palabra tamim, que quiere decir la instrucción del Señor es pura. Es pura. ¿Ok? Si tú quieres tener la más grande pureza de la revelación de Dios, pues aquí está. Aquí está la pureza de la revelación de Dios. Y luego dice, ¿qué es lo que hace? Fíjate, la ley del Señor es pura o perfecta. ¿Qué es lo que hace? Que convierte el alma. Ahora, la palabra convierte viene de un verbo en hebreo que significa que retorna el alma. Que retorna el alma. Ahora, tú te preguntarás, ok, entonces, ¿me estás diciendo, rey David, que si yo estudio esto, mi alma va a retornar? ¿Mi alma va a retornar a dónde? ¿Qué es el alma? El alma es nuestro interior, lo que tenemos en nuestro interior, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Y si aquí dice que el estudio de esta instrucción retorna a mi alma, ¿a dónde la retorna? ¿A dónde la retorna? La retorna al Padre, la retorna a nuestro origen, la retorna a nuestro propósito principal, original. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucede a lo largo de la historia desde Génesis que empezamos a leer? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con toda esa historia y todos los hombres que siguen después? Pues hubo un punto en que se apartaron de Dios. El primer Adán, el primer hombre pecó, entonces pues se apartó. Entonces la ley, la instrucción de Dios nos ayuda a retornar a Dios. La ley del Señor es pura, que nos hace retornar a nuestro Creador, nos hace regresar. Como niños, y Yeshua habló mucho de eso, de que el que no se vuelva como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. Por eso Yeshua dijo, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y él exhortó mucho a los adultos a que volvamos a ser como niños. ¿Por qué? Porque un niño tiene esa nobleza, esa pureza, pero con el tiempo, con las experiencias, con las vivencias, con las desilusiones, con muchas situaciones que vivimos en la vida, nos vamos endureciendo, nos vamos amargando, y lo único que nos puede ayudar a volver a la nobleza, a la pureza de un niño es el estudio de las Escrituras. Y un comentario judío que leí que me gustó mucho es que el alma se encuentra cautiva en este cuerpo físico que es sustentado por la creación, por el sol, por todo lo material. Pero, bueno, todo el sostenimiento para el cuerpo lo obtenemos de lo material. Pero el sostenimiento para el alma no lo encontramos en lo material. Entonces, que el alma es como un forastero viviendo en un cuerpo extraño y que no puede obtener el alma sostenimiento del cuerpo. Entonces, ¿de qué manera vas a sustentar el alma? Porque es que mucha gente, a pesar de que tiene todos los bienes materiales
y le va bien, tiene todo, ¿por qué a pesar de eso se sigue sintiendo vacío, como que algo le falta? ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo material que pueda sustentar el hambre y sed que tiene tu alma. Y lo único que puede sustentar tu alma es la Torah, la instrucción de Dios. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio, aquí la palabra testimonio es una referencia al conjunto de revelaciones de Dios. Por ejemplo, al arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Esta caja de madera de acacia recubierta de oro donde se guardaban las tablas de la ley, el arca del pacto, la que salió en Indiana Jones, el arca perdida. Bueno, a esta arca se le llamaba Aarón Aedut, el arca del testimonio, porque ahí dentro se encontraba el testimonio de que el pueblo tuvo un encuentro con Dios. No estamos hablando de que nada más Moisés se encontró con Dios, todo el pueblo percibió la presencia divina. Así que las tablas de la ley en esa arca del pacto representaba todas las manifestaciones divinas, la revelación de Dios al ser humano. Y también existía la tienda del testimonio, el tabernáculo del testimonio. El tabernáculo en el desierto, que esa era una prueba de que también habían tenido un encuentro personal con Dios. Así que dice el testimonio, y tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el testimonio que tú tienes para dar prueba de tu identidad? Para dar prueba de quién eres. O de tu identidad aquí en Ecuador, por ejemplo, que tienes, pues, una cédula, ¿no? Bueno, hay una cédula en Israel que te dan, que la tienes que usar para todo, aquí el equivalente a la cédula aquí, que se llama Teudat Zeut, que tiene que ver con el mismo verbo que se menciona aquí, del testimonio, que es lo que prueba quién eres, tu identidad. Entonces aquí viene justamente lo que les hablaba, La creación tiene un límite, pero las escrituras son el testimonio de lo que Dios es. Las escrituras son el testimonio de la identidad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer las escrituras, porque si no es imposible, no vas a conocer a Dios. Y vean lo que dice: el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí la palabra sencillo es alguien pues que no tiene inteligencia, no tiene mucha inteligencia, no tiene mucho discernimiento, no tiene mucho sentido común. Entonces, el conocer la revelación de Dios a través de las escrituras va a hacer sabio a una persona sencilla, sin educación, sin conocimiento. Después dice, los mandamientos, y aquí la palabra mandamientos también se podría traducir como las órdenes. Las órdenes del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y fíjense la promesa, porque a veces escuchamos órdenes y como que sentimos cierto rechazo, ¿no? No nos gustan las órdenes. Pero aquí nos dice que las órdenes de Dios alegran el corazón. Alegran, realmente te va a dar sentido las órdenes de Dios. Comentan hay algunos comentarios que dicen que las órdenes de Dios hay un discernimiento o una intuición interna que tiene el ser humano, que sabes que eso es lo correcto y que te van a alegrar. El estar cumpliendo las órdenes de Dios te van a hacer sentir satisfecho, alegre. A diferencia de que si no lo estás cumpliendo, vas a tener como un sentimiento de culpa, de que algo no está bien. ¿Por qué? Porque Dios puso dentro de nosotros una conciencia de que algo no está bien. Pero cuando estás viviendo como Dios manda, entonces vas a tener tranquilidad, paz de conciencia. Dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Y aquí la palabra precepto es la palabra mitzvah, y es una referencia a los mandamientos positivos. De acuerdo a una cuenta que hizo un rabino de los mandamientos en la Torah, en los libros de la ley, hubo un rabino que contó cuántos mandamientos había y contó 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 248 son positivos y 365, como los días del año, son negativos. ¿Qué quiere decir negativos? Negativos es mandamientos que son no hacer.
¿Alguien me recuerda algún mandamiento que diga no hacer tal cosa? No matarás. Ese es un mandamiento negativo. Ahora un mandamiento positivo, honrar a tu padre y a tu madre. Ese es positivo. Negativo, no matar. ¿Ok? Entonces, aquí cuando dice el precepto del Señor, es una referencia a los mandamientos positivos, a los mandamientos que implican una acción, los mandamientos que implican hacer algo. Entonces dice, el precepto, el mandamiento positivo del Señor es puro, es claro, es algo muy, muy claro, que alumbra los ojos. Y esto de alumbrar los ojos quiere decir que te saca de las tinieblas, te saca de la oscuridad. En la Biblia, oscuridad es sinónimo de ignorancia. Y también oscuridad es sinónimo no nada más de ignorancia, sino también es sinónimo de maldad. Entonces, cuando tú cumples los mandamientos positivos, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo, a ver, denme más ejemplos. Ama a tu prójimo, ama a Dios, ama a tu prójimo. No, esos son negativos, positivos. Entonces, los mandamientos positivos que te dice, te van a sacar de la ignorancia, te van a sacar de las tinieblas, te van a sacar de la maldad. Y después viene el temor del Señor, que es limpio, que permanece para siempre, el temor del Señor. Y esto, aquí la palabra temor del Señor, es una referencia a la obediencia a los mandamientos negativos. No robarás, no adulterarás, todos los que son no. Entonces, la obediencia a esos mandamientos, ¿cuál es la promesa? Dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que lo que te ayuda a obedecer los mandamientos negativos es el temor de Dios. Y el temor de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te evita transgredir un mandamiento cuando nadie te está viendo? Okay. Cuando nadie te está viendo, ¿qué es lo que hace que no te robes algo? Estás ahí en el súper y bueno, ahora ya hay cámaras en todas partes, pero antes que no había cámaras, ¿qué haces? No, sí, que te lo media Dios, te vayas. O sea, ¿qué es lo que hace que no hagas eso? El temor de Dios. ¿Ok? Porque bueno, a lo mejor nadie te está viendo, pero hay alguien que sí te está viendo. ¿Ok? Jóvenes, escuchen esto. Hay un momento en que tus papás no te están viendo, pero Dios te está viendo en todo momento. Y lo único, y pues ahí como papás tenemos que llegar a un punto de confiar por eso, es que está escrito que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque existen dos maneras de obedecer a Dios. Una, obedecerlo por temor, y otra, obedecerlo por amor. Entonces, enseñan los rabinos algo muy interesante, que cuando el amor falla, el temor entra en acción. Y tristemente, y así somos los seres humanos, la mayoría de las cosas que hacemos no son por amor, sino son por temor. En el matrimonio, sobre todo, la mayoría de las cosas que hacemos no es porque, ay, es que te amo, es que quiero hacerte feliz. O sea, muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer es porque es que si no hago esto me va a ir como en genio. Entonces, bueno, no, lo tengo que hacer porque está gruesa la cosa. Entonces, así actúa, y bueno, está bien, o sea, lo ideal es hacer las cosas por amor, eso es lo ideal, pero la realidad humana y la debilidad humana es que hay veces que la pereza o etcétera, muchos defectos de carácter no nos hacen hacer las cosas por amor, sino que las tenemos que hacer por temor. Y aquí lo que dice es, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, aun cuando nadie te está viendo. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y aquí la palabra juicios es la palabra mishpatim, que tiene que ver con juicios lógicos. O sea, los mandamientos que tienen lógica. Hay mandamientos que no tienen lógica y hay mandamientos que sí tienen lógica. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre tiene lógica, pero no comas carne de un animal que no tiene pezuñas hendidas y que no rumia, bueno, o no comas peces que no tienen escamas y aletas, pues bueno, ¿por qué? Bueno, ahí no dice por qué, pero bueno, si ahí dice que no coma peces o no coma mariscos o camarones, pues no dice ahí por qué, pero pues lo voy a obedecer aunque no entiendo por qué. Entonces, ¿qué tiene más mérito? ¿Obedecer los mandamientos racionales o los que no tienen explicación? O sea, cuando tú le tratas de dar una instrucción a tu hijo
y que es demasiado pequeño para que te entienda por qué le estás diciendo las cosas, y que todo el tiempo te dice, a ver, explícame, si no me explicas, pues entonces no lo voy a obedecer. O sea, pues imagínate si así le tuviéramos que pedir explicación a Dios de todo para que entonces sí lo obedezcamos. Pues entonces no estamos confiando realmente en Él. Entonces confiar en Él implica que, Señor, tú lo dices, no sé por qué, pero lo voy a hacer porque tú lo dices. ¿Okay? Entonces aquí habla de los juicios, de los mandamientos que tienen lógica y que son verdad, todos son justos. Y luego dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y bueno, estamos por terminar, y viene una de las más grandes promesas y recompensas de guardar las Escrituras. Y aquí te dice que son más deseables todos estos mandamientos, todas estas instrucciones, todo lo que ya habló, son más deseables que el oro, y más que mucho oro afinado. ¿Por qué? ¿Por qué es más valioso obedecer lo que está aquí que todo el dinero que podamos obtener? Que todo el oro. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar todo nuestro oro, toda nuestra riqueza, todas nuestras propiedades a la tumba, ¿no? Ahí se va a quedar todo. En cambio, todo lo que hagamos para Dios, todo lo que hagamos para obedecer a Dios, eso va a permanecer con nosotros hasta la eternidad. La recompensa será para la eternidad. Por eso es que Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde se oxidan, donde se echan a perder, donde los ladrones se los roban. Hagan tesoros en los cielos, donde no hay ladrones, donde no se corrompe, donde no se echa a perder. Ahí hagan sus tesoros. Otra cuestión por la que es muy superior es porque tu dinero, lo que tengas, si tú lo vas a disfrutar con alguien, si tú invitas a alguien, ¿no? Yo invito a alguien a comer, a cenar, y bueno, me gasto un dineral en invitarte, pero ese dinero que yo me gasté ya se fue. Si yo comparto del dinero que tengo, pues lo doy y ya se fue. En cambio, si yo comparto de la palabra, de lo que estoy aprendiendo, al yo darlo, no lo pierdo, adquiero más. ¿Por qué? Porque cuando más aprendemos es cuando estamos compartiendo con otros. Y luego te hacen preguntas, y te hacen preguntas que nunca se te habían ocurrido, y aprendes más. Entonces es mucho más perdurable, mucho más valioso que el oro. Y luego dice, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Dijo el rey Salomón, ¿hallaste miel? ¿Qué digo? ¿Hallaste miel? Come poca miel. O sea, no te satures. Dice, no sea que hastiado la vomites. ¿Ok? La miel es como un símbolo de todos los lujos o todos los placeres que este mundo te puede ofrecer. Que cuando ya te saturas de todos los placeres que este mundo te ofrece, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaron los romanos después de esos tremendos banquetes? Pues llega un momento en que ya no puedes más. O sea, ya hasta ni se te antoja. Ya cuando tienes tanto, ya no se te antoja. En cambio, la palabra, entre más tienes, más quieres. Es como, y yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto a los que ya llevan un tiempo estudiando la Biblia así sistemáticamente, verso por verso, y entre más empiezas a entender, te alcanza el tiempo para querer seguir escuchando. Ya no te alcanza el tiempo, ya quieres dejarlo todo, ya no estar todo el tiempo escuchando, porque es una cosa impresionante, a diferencia de los placeres de este mundo, que llega un momento en que ya te hastían. Y va a concluir diciendo, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Por si fuera poco, además de que cumplir su palabra, ya vimos todo lo que te trae. Ya vimos que te hace más sabio, ya vimos que te da satisfacción, ya vimos que tiene sentido común, te hace sentir más alegre, y que aparte de todo eso, Dios te dice que te va a galardonar, te va a premiar por haberlo hecho. O sea, eso ya es una exageración, ¿no crees? O sea, ya con cumplirlos y todas las satisfacciones y todos los beneficios que obtenemos por vivir como Dios manda, pues ya sería suficiente. Pero que aparte de eso Dios te diga, te voy a dar premios por haber guardado algo que te encantó. Te voy a dar premios por guardar algo que te fascinó y te hizo más sabio y te hizo más alegre, y aparte te voy a dar premios. O ya no le dirías,
oye Señor, ya no exageres, o sea, qué generosidad tan increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí concluye el contraste de la revelación final de Dios a través de su palabra con la creación, con el libro de la creación. Y los últimos versículos van a ser peticiones de David para poder extraer mayor provecho al estudio de las Escrituras. Y esto es clave. Estos 3 últimos versículos son clave para poder recapitular todo lo que hablamos. Y va a decir, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es pensar que somos sabios o somos más inteligentes que otros. Es típico del ser humano pensar que yo estoy viendo las cosas mejor que los demás. Yo sé más que los demás. El ser humano es orgulloso por naturaleza. Dicen que el orgullo es el defecto más difícil de quitar. ¿Por qué? Porque el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta, menos el que lo cree. ¿Okay? Entonces, por eso David dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ok, Señor, voy a estudiar tu palabra, pero hay cosas que tengo que tener la humildad de reconocer que no entiendo. Hay ciertas cosas de las cuales David dice, Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ayúdame a entender las cosas que me van a pasar de largo. Y luego dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Preserva a tu siervo de las soberbias, de lo que estamos hablando, del orgullo, que no me dominen, que no tengan autoridad sobre mí. Y aún en el estudio de la Escritura podemos caer en eso. Aún David, que dice que wow, amo tu palabra y todo, está pidiendo que no se vaya a enorgullecer. ¿Por qué? Porque ustedes creen que es posible que si no tenemos una buena actitud, el estudiar las Escrituras nos puede llenar de orgullo. Bueno, ¿cuántos teólogos, cuántos doctores en divinidades, que ya no puedes hablar con ellos de la Biblia ni de Dios porque ya todo lo saben? Ya, no me hables, yo me las sé, mira el hebreo, en hebreo dice, a ver, Jajamini, Kadoshini, ya, una cosa así de un orgullo, una soberbia impresionante, y un sentimiento de superioridad con la gente que no sabe. Entonces, esto también puede ser un arma de 2 filos si no tenemos cuidado. Puede ser que llegue el momento en que yo ya me sienta que, mira, ya, miren mi Biblia cómo está subrayada, miren, aprendan, habla de ignorantes. ¿Sabes qué? Así como, Señor, dame un zape cada vez que yo trate de jactarme y de gloriarme de algo que recuérdame de dónde me sacaste. Recuérdame de dónde me sacaste. Recuérdame quién soy yo. Recuérdame que en mí no hay nada bueno. Que es tu misericordia. Recuérdame lo que está escrito, que lo vi, lo débil, lo menospreciado, que no es. Eso elegiste tú para avergonzar a los sabios. Eso es lo que está diciendo David. Entonces, ahora sí, cuando logre tener todo este conocimiento y tenga la capacidad de ser humilde, a pesar de tener todo este conocimiento, ¿qué dice? Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esa es ya la combinación perfecta. Conocimiento y humildad. La combinación perfecta. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí habrás llegado al clímax, a la plenitud. Y va a concluir dándonos el secreto para ser humildes, para ser íntegros. Va a terminar dándonos el secreto. Y nos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y aquí está la clave. Aquí está la clave para ser íntegro, para ser humilde. Aquí está la clave. Sean gratos los dichos de mi boca. Lo que yo hable, Señor, está diciendo el rey David, y lo que yo esté pensando sea agradable, sea grato para ti. Y dice, delante de ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y esta es la pregunta que yo tengo que hacerme
Cada vez que hablo, cada vez que pienso algo, tengo que pensar, ¿a quién estoy tratando de agradar? ¿A quién estoy tratando de agradar? Porque si yo estuviera tratando de agradarle a ustedes, o sea, ahí empieza el orgullo, ahí empiezan un montón de defectos, de males, de tentaciones del ser humano. Pero cuando tú te das cuenta, y lo que está diciendo el rey David, Señor, que con quien yo quiera quedar bien es contigo. Entonces, si con quien quieres quedar bien es con él, ya no tienes necesidad de ponerte una pose, una máscara, o de ser alguien que tú no eres. Él te conoce perfecto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y eso es lo que tenemos que estar pensando. Esto que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? ¿Qué quiero obtener? ¿Cuál es mi propósito al hacer todo esto? ¿A quién estoy tratando de agradar? Si tratas de agradar solo a él, entonces lo que hables, lo que pienses va a ser grato. No nada más a Dios, sino a las demás personas. Y concluye diciendo, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Y cómo puedes hacer las cosas para él? ¿Y cómo puedes sentirte tranquilo y confiado y saber que no tienes que hacer nada más cuando consideras que él es la roca y él es el redentor? Y aquí con esto vamos a cerrar. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca de David? ¿Quién es la roca de Israel? ¿Quién es la revelación final de la Torah? Hablamos de la creación, hablamos de la escritura de la Torah, pero Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado, ¿a través de quién? De la palabra viviente. Esta palabra que vemos aquí en papel se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si queremos saber cómo vivir esto así exactamente, bueno, examinemos a la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo, Yeshua. La roca de Israel y el Redentor, el que nos redimió, el que nos compró, el que nos rescató. Así que ahí está la revelación, el clímax final de Dios. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres conocer la revelación total? Yeshua dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por el libro de la creación, por el libro de la instrucción y por la palabra viviente, la palabra que se hizo carne, la roca y el Redentor nuestro, aquel que nos hace aptos, que nos rescató para ser capaces de apreciar la grandeza de su creación y la grandeza de su palabra. Padre, te doy gracias por tu revelación, Señor. Gracias porque no te bastó el dar testimonio de tu creación, de tu existencia a través de los cielos, a través del firmamento, a través del sol. Señor, añadiste a esa revelación la revelación de tu palabra, de tus mandamientos, de tus instrucciones, de tus testimonios, que han alumbrado nuestros ojos, que nos han dado alegría, que nos han dado sabiduría. Y Señor, al rescatarnos, al revelarnos la roca y a nuestro Redentor, nos ayudas a darnos cuenta que es tu gracia, que es tu misericordia la que nos redimió y que no hay manera de jactarnos. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Y Señor, al haber entregado a tu Hijo por nuestros pecados, manifiestas que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón son agradables a ti. Porque está escrito, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A mis ojos fuiste de gran estima, de gran valor, fuiste honorable. Tú nos hablaste, Señor. Y queremos darte gracias. Y, Señor, que todos los que están escuchando esta transmisión, los que están aquí cerca como los que están lejos, que todos nos unamos a una voz
bendiciendo y agradeciendo a la roca de nuestra salvación. Que todos juntos bendigamos a nuestra roca, la roca de nuestra salvación, nuestro Señor Yeshua. Bendito seas por nuestra roca y por nuestro Redentor. Por los méritos de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender
cantar.